hoy vamos a estar compartiendo uno de los temas que es generosidad liberadora. La generosidad es liberadora. Ahora que estuvimos en el Cusco, bueno, antes de empezar quiero una foto de la familia para presentar a mi familia, ¿sí? Ahí estamos, tenemos 2 hijos, 2 chicos ya grandes, siempre son nuestros bebés, ¿verdad? Nosotros los papás, ellos crecen, nosotros no envejecemos, pero los seguimos viendo como nuestros bebés, pero ellos, gracias a Dios, van tomando ya sus decisiones y nosotros como papás vamos transicionando, ¿verdad? En esas etapas. Es todo un arte. Bueno, ellos son Estefano y Fiorella. Estefano tiene 27 años, ya es un hombre, semi-independientes, digo yo, porque trabajan, pero todavía viven en la casa. Y Fiorella tiene 24, recién cumplió 24 y pues también trabaja. La chica estudió administración de empresas y Estefano es artista, así que él es más relajado. Él estudió animación digital, entonces ya se imaginarán, ¿verdad? Él es no muy estructurado, en cambio la otra es más estructurada, más directa. Y ahí están mis chicos, y para nosotros pues una bendición cómo hemos aprendido al lado de ellos y seguimos aprendiendo. Bueno, les contaba que el tema de hoy es generosidad es liberadora. Ahora que estuvimos en el Cusco, hay una foto que es obligatoria. Cuando uno está frente a esa hermosura, a esa belleza, a esas montañas, es esa foto donde uno levanta las manos, ¿verdad? Y está frente a toda esa majestuosidad y uno siente, ¿verdad? Como, Dios mío, tanta belleza. Aquí es como sentir esa libertad de poder gritar, Dios es grande, Dios es bueno. Al ver tanta belleza, eso es hermoso, ¿verdad? Pues fíjense que la generosidad puede producir algo así en nuestra vida. Cuando aprendemos a hacer de ella nuestro modo de vivir, una manera de vivir. Vamos a estar en el pasaje que está en Gálatas. Es un pasaje que nos invita a nosotros a hacer el bien a todos. Eso es muy difícil, ¿verdad? Porque es muy fácil hacer el bien a quienes nos hacen el bien, pero es difícil hacer el bien a aquellas personas que no nos han hecho el bien. Pero este pasaje de Gálatas es retador, que nos dice lo siguiente: no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos y si no desmayamos. Así que, oigan qué lindo esta parte, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Recién pasamos la época de Navidad, donde como que la bondad empieza y la generosidad se empieza a manifestar de muchas formas, ¿verdad? Y de repente en esta época de Navidad sentimos todo el ambiente para ser generosos. Pero aquí nos dice este pasaje que según tengamos oportunidad. Ciertamente en las épocas es fácil ser generoso con aquellas personas que tenemos cerca. De hecho, cuando compramos un regalo, probablemente, no sé si a usted le pasa, en Navidad, el de mi mamá probablemente tenga un costo de ¿verdad? El de mi hermana ya va bajando un poquito el presupuesto, ¿verdad? El de mi sobrino, pues por ahí va. Y el de los amigos, probablemente, si es muy querido el amigo, sube un poquito el presupuesto, ¿verdad? Si es un amiguito más lejanito, pues si le quiero dar un detallito, baja el presupuesto y ahí va nuestra generosidad, de acuerdo al círculo, ¿verdad? Se va extendiendo y ya las personas lejanas, pues probablemente nuestro termómetro de generosidad baja bastante. Pero bueno, este texto nos dice que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos. Y es que en el mundo que vivimos, tal vez usted pueda decir, bueno, pero ¿qué oportunidades se me presentan a mí? ¿Qué oportunidades? Y es allí donde tenemos que tener un corazón sensible para escuchar la voz de Dios, para saber en dónde. Porque nuestro mundo tiene mucha necesidad, muchísima necesidad. Tenemos crisis en el mundo, tenemos niños en abandono.
no sé si ahí está la filmina, niños en abandono, niñas como las que tuvimos acá que nos parten el corazón con historias tremendas, ¿verdad? En Costa Rica es un país pequeño, 5 millones de habitantes. Solamente hay 2.800 niños en abandono, que están que los tiene el gobierno, que los han sacado de sus hogares por A o por B o por C. Solamente 2.800. Y hay más de 5.000 iglesias cristianas en Costa Rica. Así que si cada iglesia, una familia, adoptara, acogiera a uno de estos niños, en Costa Rica no tendríamos niños en abandono. Esto es impresionante, ¿verdad? ¿Y por qué no pasa esto? Porque realmente no hemos entendido en la iglesia, no hemos entendido lo que es la generosidad, de dónde viene, cómo nace, cómo ponerla en acción. Hay pobreza, hay abandono, múltiples creencias ideológicas, ahora migración, contrastes, vaivenes de la economía que es volátil, no sabemos si el dólar va a subir o va a bajar, inseguridad, entre otros. Así que los escenarios en nuestra sociedad son muy diversos. Pero este versículo de Gálatas nos dice que según tengamos oportunidad, ¿creen ustedes que hay oportunidades para mostrar nuestra generosidad? Abundantemente. Claro que sí, las hay, abundantemente. Lo que pasa es que la pregunta es, ¿por qué esto no se da? ¿Por qué muchas veces nos cuesta tanto? Y hay algunas, le voy a mencionar básicamente algunos bloqueadores o algunos obstáculos que no nos permiten a nosotros como cristianos mostrar el carácter de Cristo, el carácter de Dios, porque esta es una característica de Dios. La generosidad es una característica de Dios. Y nosotros como cristianos, cuando somos llamados a parecernos cada día más a Cristo, pues en esto también somos llamados. Lo que pasa es que de repente estamos muy ocupados, mucho trabajo, muy concentrados en lo nuestro, todo es zambenga, como dice mi mamá. Dice todo zambenga, todo para adentro, ¿verdad? Y nada para afuera. A veces pensamos que si no es mucho lo que yo voy a dar, pues que no va a servir, ¿verdad? No es mucho tiempo lo que puedo dedicar en la iglesia, no tengo tiempo para esto, no es mucho dinero lo que voy a dar, pero Jesús nos recuerda a aquella viuda que tenía poco y lo entregó todo. O sea, no hay una justificación para decir es que si no es mucho entonces no vale la pena. Apego a las posesiones, estilo de vida al que no queremos renunciar. Estamos acostumbrados a gastar mucho tal vez en restaurantes. Nosotros una vez hicimos una pausa en nuestro camino porque nuestras finanzas estaban un poco afectadas y cuando nos pusimos a ver lo que nosotros gastábamos en comidas afuera, dijimos no es posible. Y entonces pasó la tijera y entonces redujimos los gastos de comidas afuera porque eso se estaba consumiendo una parte del presupuesto importante y nosotros decíamos no tenemos para poder apoyar tenemos un hogar de niñas también para poder apoyar en esta causa. Entonces hacer una revisión importante de cuál es nuestro estilo de vida. Limitar la bondad también a lo económico, otro error. No solamente se trata de dinero. Cuando el Señor nos llama, cuando el Señor nos pide de forma integral, pero todo comienza primero en nuestro corazón, que precisamente es una de las cuestiones importantes a tomar en cuenta. ¿Cómo está nuestro corazón? Las malas experiencias, por supuesto, ¿verdad? Javier contaba ayer, o hoy en la mañana creo que era, cuando hemos tenido una mala experiencia en una iglesia que solo nos piden y quieren desbancarnos, ¿verdad? Nos piden las cuentas bancarias, las tarjetas de crédito y todo, es una mala experiencia. O una mala experiencia con un familiar que te quedó mal. Malas experiencias nos pueden limitar a nosotros en ser más generosos. La cultura, por supuesto,
en la cultura que nosotros vivimos, desafortunadamente, tengo que decirlo, es algo de lo que no nos podemos enorgullecer, ¿verdad? La cultura latina es muy... Ponga la mano, extienda para que me den, extiendan para que me den muchas veces. Entonces, nuestra cultura tenemos que romper también con ciertos paradigmas culturales y, por supuesto, la religiosidad. Aunque parece mentira, la religiosidad puede ser un bloqueador de la generosidad. ¿De qué manera? Marcos 3, hay una historia donde Jesús va a entrar a la sinagoga y hay un hombre con la mano tullida, ¿verdad? Era sábado, recuerden que habían leyes y entonces estaban allí los fariseos, estaban vigilando a Jesús para ver qué iba a hacer Jesús con este hombre que estaba allí. Era sábado, ¿verdad? Y entonces Jesús, dice en el versículo 4, les preguntó a los que estaban allí: ¿qué es correcto hacer en sábado? ¿El bien o el mal? ¿Salvar una vida o destruirla? Pero nadie contestó. Y entonces, ¿qué dice Jesús? Que se enojó. Dice, Jesús miró con enojo a los que los rodeaban y al ver que eran muy tercos y no tenían amor, se puso muy triste. Primero Jesús se enojó y luego dice se entristeció, porque la religiosidad estaba tan arraigada que no importaba si iban... No era importante ayudar a otro. Perdón. Entonces es ahí donde entramos a entender con este caso de que la generosidad es una manera de vivir. Jesús, cuando lo pone en el centro, lo que está diciéndoles es: quiero probar qué tan religiosos son. Para ellos era más importante que fuera sábado a sanar a una persona. A veces la religiosidad liquida la generosidad. Entonces vamos a abordar 3 temas, Cintillo. 1, ¿dónde nace esa generosidad? ¿Cómo se vive? ¿Y qué produce? ¿Dónde nace esa generosidad? ¿Cómo se vive? ¿Y qué produce? Vamos a orar para ver esos 3 temas. Padre, gracias por la oportunidad que nos das a Cinti y a mí de poder estar acá en esta mañana, tarde, mediodía. Ya gracias, Padre, porque pedimos que tu bendición sea sobre cada persona que hoy nos acompaña y podamos descubrir en tu palabra, Señor, cómo vivir más una vida generosa. En Cristo Jesús. Amén. Bien, punto número 1. ¿Dónde nace la generosidad? ¿Dónde nace esa generosidad? Y la generosidad nace del mismo corazón de Dios. La bondad de Dios nace de su corazón. Lo vimos hoy en una charla en la mañana. Decíamos que la cruz es la señal de la generosidad amorosa de Dios. Así que cada vez que usted vea la cruz, diga: Dios ha sido generoso conmigo. La Biblia nos enseña, Juan 3:16, porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo único para que todo aquel que crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Esa es la generosidad de Dios. No es común hablar de esta característica o atributo del Señor. Sin embargo, vemos en el texto que hay un Dios bondadoso y generoso que nos dio lo máximo que Él tenía, que era su Hijo amado. Jesús renuncia a su trono, renuncia a la comodidad, renuncia a todo para obtenernos a nosotros como su máximo tesoro. Dios nos bendice con su salvación, con su perdón, con su provisión, con todo lo que usted y yo tenemos, con inteligencia, con trabajo, con conocimiento, con familia, con amigos, con negocios, con ministerio, con habilidades, con dones, con recursos naturales. Todo viene de Dios. Las frutas deliciosas del Perú. ¿Cuántos dicen amén? Pato, probamos pato por primera vez yo y me quedé empatado, digo yo. Dios nos da también su Espíritu Santo para que nos guíe a toda verdad, para que nos corrija, nos inspire, nos da fortaleza en momentos de debilidad. Vemos como Dios nos da esta hermosa promesa en Deuteronomio 28:12, que dice así:
El Señor abrirá los cielos, su generoso tesoro, para derramar a su debido tiempo lluvia sobre la tierra y para bendecir todo el trabajo de tus manos. Tú prestarás a muchas naciones, pero no tomarás prestado. Escuche bien, la generosidad de Dios es constante. De la mañana al anochecer, la generosidad de Dios es abundante. ¿Cuántos lo creen? Y la generosidad de Dios es permanente, nunca termina, nunca cesa. ¿Cuántos se acuerdan de aquella canción que decía: el dulce amor del Señor nunca cesa, su amor por mí nunca deja de ser, Él me ama cada día, me ama cada día? Segunda Corintios dice que Dios puede hacer que toda gracia abunde en ustedes, de manera que siempre, en toda circunstancia, tengan, ¿cuánto? Todo lo necesario. Me encantan esos todos. Toda circunstancia tengan todo lo necesario para que toda buena obra abunde en nosotros. Dios no es como nosotros, que un día somos buenos y otro día no, depende cómo amanezcamos. Dice, y vea qué hermoso la generosidad de Dios. Salmo 103 dice: Él perdona todos tus pecados. ¿Cuántos? Todos. ¿Sana? ¿Cuántas? Todas. Él rescata tu vida del sepulcro y te cubre con amor y, ¿cómo? Compasión, dice la Biblia. Él colma de bienes tu vida y te rejuvenece como las águilas. Dígame si Dios no es generoso. Salmo 103 lo debemos leer todos los días, que Él es el que nos perdona, nos sana, nos rescata. Bueno es Dios y siempre es fiel. Amén. ¿Cómo se vive la generosidad? Bueno, ¿cómo se vive? Como un estilo de vida, no solamente dentro de la iglesia, sino fuera de la iglesia. Y se vive con un amor genuino. Dice el texto de 1 Corintios 13:3, dice que si reparto los bienes entre todos los pobres, decía Pablo, ¿verdad? Todo lo que poseo, si entrego mi cuerpo, inclusive, dice Pablo, para que lo consuman las llamas, pero no tengo amor, dice, nada gano con eso. Entonces, vamos a pasar a las 2 filminas más. Ahí viene la listita de lo que está hablando Cintia. Exacto, gracias. La generosidad se vive con un amor genuino. Ahora, tengo una experiencia cuando en San José pasaba siempre por un camino, había un señor que siempre estaba pidiendo, pero con mucha vergüenza lo voy a decir. Lo que yo hacía era volver para el otro lado, ¿verdad? Tratar de esquivar esa mirada. Y un día que paré justo y el Señor estaba allí, no sé, fueron como momentos donde yo volví a ver, el Señor me volvió a ver, o sea, fue una mirada, contacto visual. Yo no andaba dinero para darle, no andaba nada, pero bajé el vidrio, bajé la ventana y me le quedé viendo y él se me quedó viendo y ese señor me dijo: gracias por mirarme a los ojos. Yo sentí en ese momento, o sea, me sentí que Dios me habló y me dijo: tienes que devolverle algo a esta. Y él me dice, y yo le dije: le amo, Dios le ama, y me dice: usted me ha vuelto la dignidad con solo mirarme a los ojos. Es que un acto de bondad, un acto de generosidad no tiene que ver muchas veces con dinero, tiene que ver con el amor de Dios, tiene que ver con el mostrar el amor de Dios a los demás. Se vive en todo momento también. Dios nos equipa a nosotros con cosas necesarias, sea poco o sea mucho, siempre tendremos algo que dar. En uno de los videos de la jornada, una de las frases que más me impacta a mí es cuando hablan las señoras que donan un puñado de arroz y una de ellas dice: si tienes algo que comer, tienes algo para dar. Si tienes algo para comer, tienes algo para dar. Siempre vamos a tener algo para dar. Así que la generosidad se debe vivir en todo momento. Dice 2 Corintios 9:11 que ustedes, dice, serán enriquecidos en todo sentido, para que en toda ocasión puedan ser generosos
para que por medio de nosotros la generosidad de ustedes resulte en acciones de gracias a Dios. Se vive en todo momento. Yo había venido escuchando a la muchacha que trabaja con nosotros, que tiene ya 15 años de trabajar con nuestra familia. La venía escuchando hacía rato que, bueno, estaba preocupada porque su hija estaba terminando la primaria y le iba a tocar ir a un colegio que en la zona donde le tocaba era una zona bastante riesgosa. Su niña tiene 12 años, una niña buena, que le daba miedo que se le fuera a desviar. Y yo la había venido escuchando hacía meses esta conversación, ¿verdad? Pero a veces que el callo del corazón se nos bloquea, ¿verdad? Nos bloquea algo. Y cuando hice la jornada de generosidad, Dios me habló muy fuerte. Dios me habló y puso, cuando estaba haciendo toda la reflexión, de que teníamos que hacer algo por los estudios de esta chica, ¿verdad? Habíamos pagado por los estudios de nuestros hijos en un colegio privado. Y por qué no ayudar a la hija de nuestra querida Maritza a que vaya a un colegio mejor. Ese fue inicialmente, pero quedó ahí, ¿verdad? No a la acción todavía. Pero después, ¿por qué? Porque empecé a pensar, bueno, pero es que ya terminé la etapa educativa, yo estaba deseando ya terminar de pagar los estudios de mis hijos, etcétera, ¿verdad? Y Dios me vuelve a hablar y dice: si pudiste pagar los estudios de tus hijos, puedes pagar los estudios de esta niña. Y yo dije, sí, tengo que hacerlo. Es que la generosidad se debe expresar en todo momento, como decía el versículo al principio, las oportunidades que Dios nos abre para que nosotros podamos bendecir a otras. En ese triángulo de Dios me bendice, Dios me bendice, Dios me bendice, y muchas veces no hacemos para bendecir a los demás, para que estas personas por efecto van a dar gloria a Dios. La generosidad también se vive con alegría, compartiendo lo que tenemos con alegría, cosa que nos cuesta también, ¿verdad? Muchas veces nos cuesta hacerlo con alegría. Bueno, vamos a ser generosos, vamos a ayudar acá, pero vamos con una actitud negativa. Vamos con una actitud que no es la que agrada al Señor. Con alegría, dice Hechos 2, que la iglesia no dejaban de reunirse unánimes en el templo ni un solo día, de casa en casa, partían el pan, compartían la comida con alegría y generosidad. Hay quienes generosamente, como el video que pasábamos en la mañana, abren sus puertas de sus hogares para poder recibir a un niño. Nosotros en nuestra iglesia tenemos un hogar de niñas también. Es diferente porque son niñas en abandono, y muchas familias de nuestra iglesia, incluyéndonos nosotros, abrimos las puertas de nuestra casa para recibir a una de nuestras chicas. Lo hicimos por muchos años como padrinos. Fue un acto, al principio yo no iba con tanta alegría. Decía, bueno, ahora voy a tener una responsabilidad de cuidar a una niña de 5 años, ir a vacacionar con ellas, prepararle las cosas, ¿verdad? Todo esto, yo decía. Pero cuando esta niña llegó a nuestra casa, que por las vacaciones no la dejábamos y fuimos padrinos de ella, la sacábamos del hogar para llevarla a pasear y todo, hay algo que yo no puedo explicar, lo que Dios hace en el corazón cuando uno entrega. Cuando uno se entrega, y cuando veía los ojos de esa niña, la alegría, cómo crecía en la palabra de Dios, en otras habilidades que ellas no tenían, yo decía, Señor, gracias. Eso es un regalo de Dios. Así que, nuevamente, gente, donde tenemos que trabajar es en nuestro corazón. Se vive también, como dice acá en la Filmina, compartiendo tiempo, compartiendo dones. A veces escuchar a alguien compartiendo talentos, como lo hacen los voluntarios. No sé cuántos de ustedes son voluntarios aquí de esta casa, la casa del Padre. Levante la mano, denle un aplauso a ellos.
Así como los chicos de la alabanza, les damos de producción, están allá atrás, los que trabajan con los niños, con los jóvenes, con los adultos, lo vemos en Hechos, en esos tres, no solo es con dinero. El apóstol Pedro iba entrando al templo y en eso había un hombre pidiendo dinero y dice que Pedro se le quedó viendo a los ojos y el hombre se le volvió a ver y dice, ya va a sacar los soles, seguro para darnos, ¿verdad? Pero Pedro andaba limpio, no sé cómo dicen aquí, andaba sin plata. En Costa Rica decimos andaba más limpio que un cuello de salonero. Y entonces dice que Pedro se le queda viendo y en eso le dice, no tengo ni oro ni plata, pero lo que tengo te doy en el nombre de Jesús, levántate y anda. Le dio más allá que dinero, le dio la capacidad de poder ganarse después el dinero. Y después él entró alabando a Dios al templo. ¿Qué quiere decir eso? Que hay milagros, amigos y amigas, que solo van a pasar allá afuera. Cuando gente la vea o lo vea usted haciendo actos de generosidad afuera, va a decir, ¿qué tienen? ¿Qué hacen eso? ¿Por qué lo hacen? Yo quiero a ese Dios, yo quiero saber de dónde Él hace eso. Y eso es la generosidad de Dios. Hay milagros que solo van a pasar afuera para que después la gente venga adentro. Se vive en comunidad, aportando también económicamente. Ahora hablaban de las sillas. Reserve su espacio ya y reserve más sillas para las personas que se van a convertir. Aristóteles decía, la generosidad no consiste en la cantidad de lo que se da, sino en la disposición del que da. Nada impide, por tanto, que sea más generoso el que da menos, ni su fortuna, si su fortuna es menor. La generosidad se vive también transformando, porque trae libertad a las familias, que es lo que queremos hablar hoy. Libertad para usted porque se desprende del materialismo, de su egoísmo. En nuestro tiempo empezamos a dar más. Así que si usted desea seguir sirviendo, acérquese a los pastores, líderes de la iglesia, con los dones, con los talentos, con los recursos, con la influencia que usted tenga, porque la obra todavía sigue adelante. Se vive ayudando al prójimo con amor, porque dice la Biblia en Santiago 2, 17 y 18, así la fe por sí sola, si no tiene obras, está muerta. Somos salvos por fe, pero las obras muestran que realmente hay un Dios, que Jesús nos dice que brille su luz delante de los hombres. Y somos destinados desde antes para las buenas obras que Dios destinó para nosotros. Dice la Biblia en 1 Juan 3:17, si alguien posee bienes materiales y ve que su hermano está pasando necesidad y no tiene compasión de él, ¿cómo puede decir que el amor de Dios está en él? Se vive de manera personal, con buena actitud. Cada uno, dice la Biblia, debe dar según lo haya decidido en su corazón, porque Dios ama al que da con alegría. Incluso dice, la actitud es tan importante que si vas a dar una ofrenda y sabes que alguien tiene algo contra ti, deja la ofrenda, pide perdón y luego regresa. Punto número 3. En el punto número 3 es, ahora, ¿qué produce? ¿Qué produce? ¿Qué produce en Dios? ¿Qué produce en otros? ¿Qué produce en las demás personas? ¿Y qué produce en nosotros? Esto es algo que yo creo, como decía Javier ahora, la generosidad es un momento personal, íntimo con Dios. Por eso quiero invitarlos que cuando hagan las jornadas de generosidad aquí en su iglesia, anímese a hacerlo, porque estoy segura que Dios le va a ministrar en ese sentido. En Dios, ¿qué produce? Dios me bendice para bendecir, para dar gloria a Dios. ¿Qué pasa cuando nosotros somos generosos? Hay un gozo en otras personas, ¿verdad? Se manifiesta en agradecimiento de otras personas hacia Dios. Se libera una alabanza hacia Dios al final. Eso es importante, eso es lo que es el triángulo. Dice 2 Corintios 9:11 que ustedes serán enriquecidos en todo sentido para que en toda ocasión puedan ser generosos. ¿Cuándo? ¿Cuándo dice? En algunas veces. En toda ocasión. Y para que por medio de nosotros la generosidad de ustedes resulte en acciones de gracias a Dios. Así que la generosidad también
se va a producir en otras personas, libera un estilo de vida generoso. Esto es el efecto multiplicador. Si tú haces, otro va a hacer y otro va a hacer y otro va a hacer, y ahí va a desatarse una cadena de generosidad. Una cadena, como no sé si algún día vieron una película que se llamaba Cadena de Favores, pues la generosidad es algo así. Si tú eres generoso con alguien, vas a impactar la vida de esa persona y esa persona va a poder impactar la vida de otra persona. Y esa es la cadena y esa es como, digo yo, como una bomba atómica expansiva. Imagínense lo que nosotros como iglesia podríamos lograr alcanzar si todos pusiéramos nuestro puñito de arena. Es hermoso ver cómo Dios nos bendice para bendecir, para dar gloria a Dios. ¿Lo podemos hacer? Lo hemos hecho en las 3 reuniones. Diga, Dios, bien duro, Dios, me bendices para bendecir, para dar gloria a Dios. Y por último, ¿qué produce la generosidad en nosotros? Número 1, nos libera de la indiferencia, del materialismo, de la acumulación, del exceso de pensar solo en mis placeres, porque somos bendecidos para bendecir. 2 Corintios dice que ellos en las oraciones por ustedes, es que cuando usted bendice, Dios va a hacer que esas personas den gracias a Dios por usted. ¿Sí o no? Solo piense cuánta gente lo ha bendecido usted a través de su historia. ¿Una? ¿Cuántos los ha bendecido? Más de 10 personas en su vida. A todos, denle gracias a Dios. Ellos van a orar la recompensa. Y por último, aquí hay, y entramos ya en un tema final de nuestra intervención. Mateo 25:31. Usted también va a ser bendecido y reconocido por el Señor por su generosidad. Veamos este pasaje bíblico. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, con todos sus ángeles, se sentará en su trono glorioso. Todas las naciones se reunirán delante de él, y él separará a unos de otros, como separa el pastor las ovejas de las cabras. Pondrá las ovejas a su derecha y las cabras a su izquierda. Entonces dirá el rey a los que estén a su derecha: vengan ustedes, a quienes mi Padre ha bendecido. Reciban su herencia, el reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. Porque tuve hambre, y ustedes me dieron de comer. Tuve sed, y me dieron de beber. Fui forastero, y me dieron alojamiento. Necesité ropa, y me vistieron. Estuve enfermo, y me atendieron. Estuve en la cárcel, y me visitaron. Y le contestarán los justos: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te alimentamos? ¿O sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos como forastero y te dimos alojamiento? ¿O necesitado de ropa y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y te visitamos? El rey le responderá: les aseguro que todo lo que hicieron por uno de mis hermanos, aun por el más pequeño, lo hicieron por mí. Luego dirá a los que estén a su izquierda: apártense de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y ustedes no me dieron nada de comer. Tuve sed y no me dieron nada de beber. Fui forastero y no me dieron alojamiento. Necesité ropa y no me vistieron. Estuve enfermo y en la cárcel y no me atendieron. Ellos también contestarán: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento o sediento, o como forastero o necesitado de ropa, enfermo o en la cárcel y no te ayudamos? Él responderá: les aseguro que todo lo que no hicieron por el más pequeño de mis hermanos, tampoco lo hicieron por mí. Aquellos irán al castigo eterno y los justos a la vida eterna. A ver, ¿en cuál equipo estamos? ¿En cuál equipo estamos? Esa es la pregunta. ¿En cuál equipo estás? ¿A dónde quisiéramos estar en ese momento?
Del lado de las ovejas, ¿verdad que sí? Yo sé que usted va a estar, vuélvase al que está a la par y es, vamos a estar del lado de las ovejas, dígale al que está a la par. Vea qué ovejita, más peluditas que las alpacas, ¿verdad? Nosotros. Que el Señor nos ayude a ser del lado de las ovejas. ¿Sabe cuál es la diferencia entre los que estaban entre los otros y las ovejas? Que si hubieran sabido que era el Señor el que estaba en la cárcel representándolo en el pobre, lo hubieran ayudado. Eso fue lo que hizo el buen samaritano. Supo identificar que ahí estaba Jesús en aquel hombre que estaba tirado y asaltado. Que Dios nos ayude. Queremos terminar con una breve historia. Vamos a poner ahí una foto de alguien. Este chico que está ahí, acá, se llama Jonathan. Tenemos un grupo de misiones locales, no internacionales, esta parte. Trabajan en una zona marginal de Costa Rica, cerca de nuestra iglesia, que es muy peligrosa. Y ahí tenemos todos los sábados actividades y tenemos un grupo de voluntarios que hacen actividades con niños. En diciembre pasado, ellos hicieron una actividad con obras de teatro. Jonathan se vistió de los Piratas del Caribe. Sus hijos, su hijo y su hija participaron en la obra de teatro, su esposa también. Y ahí vamos a ver un video, el que sigue, donde se ve Jonathan sale al puro final en esta última actividad del año pasado. Pongamos la filmina siguiente y veamos el video. Le vamos a robar un poquito, en minutitos nada más. Voy a invitar a que podamos ministrar. Jonathan salió de ahí, fueron a la iglesia, tomaron un chocolate. Él tomó su moto, su esposa y sus hijas se fueron en una microbús. 35 segundos después de salir de la iglesia, un carro se atravesó y Jonathan falleció en el lugar. Cinti y yo íbamos llegando a la iglesia y nos dicen: Jonathan acaba de tener un accidente a 2 cuadras. Me fui, ahí estaba la moto, abracé a Willy y a Sonsi, sus padres. Su mamá lloraba y decía: ¿por qué, Señor? Si él venía a servir, ¿por qué? Ahí tirado en el frío solo. Abracé a Willy, su papá, que cayó de rodillas en la calle diciendo: ¿por qué, Señor? ¿Por qué? Fue duro, estuvimos 3 horas mientras venía el trámite, la policía, sus 2 hijos ahí. Este hombre fuerte, grande. Porque él decidió estar del lado de las ovejas. Y estoy seguro, y Cinti y yo también, que Jonathan entendió que la verdadera libertad es la generosidad de su tiempo. Experto en computación, sistemas, y estaba escribiendo un libro sobre sistemas de información. Me tocó oficiar el servicio de él. Gente habló maravillas, sus hijos muy fuertes. La pregunta es: no sabemos en qué momento el Señor nos va a llamar a su presencia. Así que la generosidad debemos vivirla ya, no mañana. Tenemos que apuntarnos y enlistarnos en el ejército de voluntarios como Jonathan,
que por años sirvió este comedor, esta zona marginal. Nos tocó llevar su motocicleta a la iglesia para guardarla. Y la pregunta es, ¿dónde creen que está Jonathan ahorita? Está a la par del Señor, como aparte de esas ovejas, porque vio gente que tuvo hambre y les dio de comer, que tuvieron sed y les dio de beber, sin ropa para que lo vistieran. Señor, hoy queremos, Padre celestial, agradecer tu invitación a ser parte de un ejército, de una iglesia generosa, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser matrimonios generosos, a ser hijos generosos, a ser hombres generosos, a ser mujeres generosas, empezando en casa, empezando en el trabajo, Señor. Que ahorita pongas en nuestro corazón a alguien que necesita un abrazo, una llamada, un apoyo, Señor. Señor, gracias por darnos una nueva oportunidad. Cada mañana que nos levantamos es una oportunidad más para vivir la generosidad de tu amor, Señor. No sabemos cuántos días más nos quedan, Señor. Perdónanos si no hemos sido, Señor, y hemos acumulado tiempo, riqueza, conocimiento, dones, y no hemos fluido. Ahora, a partir de ahora, ayúdanos a servirte con alegría en el nombre de Jesús, para que cuando nos toque partir como Jonathan podamos entrar a tu trono y recibir el abrazo del Padre, diciéndonos: en lo poco has sido fiel, entra en el reposo de tu Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios los bendiga. Espectacular. Gracias por conectarte. Espero que la prédica y nuestro servicio haya sido de gran bendición para tu vida y la vida de toda tu familia. Queremos animarte. Si tienes alguna petición de oración, contáctanos a través de las redes sociales, que estaremos prestos con todo un equipo de intercesión de lunes a sábado, orando e intercediendo por tus peticiones. Asimismo, también queremos animarte que te suscribas al canal de YouTube de la Casa del Padre, donde te estaremos presentando los diferentes programas y las diferentes transmisiones que tenemos aquí en casa. Así que, una vez más, que Dios te bendiga y nos vemos hasta la próxima.